La policía siempre está entrenada para enfrentar a criminales, armas y peligro, pero hay algo contra lo que no tiene preparación: lo inexplicable. En las carreteras, en las calles más antiguas de la ciudad, dentro de la comandancia y hasta en celdas olvidadas, hay historias que los mismos oficiales no se atreven a contar en voz alta. Hoy escucharás 4 de esos casos: encuentros con sombras imposibles, voces que llegan desde el futuro condenado, entidades que se ocultan tras un disfraz macabro y una celda que jamás debió ser abierta. Prepárate, porque estas son historias donde la ley no tiene poder y donde el miedo dicta sentencia. Así que ponte cómodo, ve por algo de beber o de comer, olvídate de tus problemas, apaga la luz y disfruta de tus miedos. ¿Y tú? ¿A qué le temes? La patrulla en la carretera olvidada. Era poco después de la medianoche cuando la central recibió un reporte de ruido extraño en un tramo carretero. Una patrulla con 2 oficiales, Rubén y Arturo, fue enviada a vigilar. El camino estaba completamente solo, la neblina bajaba espesa y la radio fallaba con interferencia. Estaban nerviosos. Era una carretera en Michoacán. Iban con precaución, pues temían que se les fuera a atravesar gente de por allá, de la Maña. Sin embargo, esa iba a ser su menor preocupación, al menos esa noche. Al avanzar lentamente, las luces delanteras iluminaron a una mujer parada en medio del camino. Llevaba un vestido blanco, pero estaba sucio, desgarrado, y sus pies descalzos se hundían en la grava. No se movía, solo los miraba fijamente. Los policías bajaron un poco la ventanilla para hablarle, pero ella comenzó a caminar hacia atrás, sin girar el cuerpo, con movimientos bruscos y forzados, como si algo invisible la jalara. La linterna de uno de los oficiales reveló algo aterrador. Detrás de ella, en la neblina, se levantaba una sombra descomunal, del tamaño de un poste, que parecía doblarse sobre ellos. Arturo, aterrado, encendió la sirena y pisó el acelerador. A los pocos metros la carretera donde se metieron simplemente desapareció. Lo que seguían era un camino de tierra que no reconocían, que llevaba directo a un pueblo fantasma. Casas de adobe, ya desgastadas por el tiempo, ventanas vacías y cruces oxidadas en un cementerio abandonado. Los 2 oficiales nunca supieron qué pasó, si solo fue un mal juego de su mente o si lo que vieron fue real. Días después, Rubén soñó con la mujer de blanco, parada frente a su casa, sonriendo con los labios cosidos. Desde esa noche, siente que esa mujer lo persigue, que la puede ver de reojo, que está con él, acechándolo. El hombre del disfraz. En una colonia antigua de la Ciudad de México, cada día de muertos se repite lo mismo. Vecinos aseguran ver a un hombre vestido con un disfraz grotesco. No era el típico traje de fiesta, estaba hecho de retazos mal cosidos, lleno de manchas oscuras y una máscara con una sonrisa demasiado realista, ancha, retorcida. Los reportes llegaban siempre de distintas calles, las patrullas acudían, pero al intentar acercarse, el sujeto desaparecía entre callejones. Nunca corría, solo caminaba despacio, pero siempre se desvanecía antes de atraparlo. Pasaron años hasta que una noche lo encontraron en una azotea. La luna lo iluminaba y parecía que estaba esperando. Pero algo extraño pasó. Lo encontraron llorando. No pude soportarlo. Tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo, no pude soportarlo. No se movía ni mostró miedo cuando lo apuntaron con las armas. Al atraparlo,
Notaron que el traje pesaba demasiado y despedía un olor insoportable. En la comandancia lo revisaron y descubrieron la verdad. El disfraz no era de tela, estaba cosido con piel humana. Entre las costuras había uñas, cabello y hasta dientes incrustados. El hombre nunca habló. Sus ojos permanecían fijos hacia arriba, con una sonrisa malévola, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Esa misma noche, mientras lo interrogaban, desapareció frente a todos. El traje quedó tirado en el suelo, pero el sujeto jamás fue encontrado. Desde entonces, cada día de muertos, los vecinos vuelven a reportar su presencia, pero es distinto, diferente, como un ente inquietante que atormentará por toda la eternidad. La llamada desde la comandancia. Un policía joven llamado Reinaldo hacía guardia en la comandancia aburrido, cuando de pronto sonó el teléfono interno. Lo extraño era que el número en la pantalla era el mismo que el de su escritorio. Contestó creyendo que era una falla, pero lo que escuchó lo dejó helado. Era su propia voz pidiendo auxilio. La voz lloraba, jadeaba, suplicaba que no lo dejaran morir. Describía un accidente brutal con detalles exactos. El nombre de la calle, el ruido de metal, hasta los gritos de dolor. Creyendo que era una broma, colgó, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz gritaba con desesperación, como si estuviera atrapado bajo los escombros, y lo peor, esa voz era la suya. La llamada terminó diciendo: No, no, no te vayas. La patrulla. Horas después, al terminar el turno, el policía salió en la patrulla. Iba pensando en lo que había pasado. Estaba confundido, y de pronto, en esa misma calle donde le dijeron por teléfono, ocurrió un accidente terrible. El vehículo se volcó y quedó atrapado entre el metal, gritando las mismas palabras que había escuchado horas antes. Fue rescatado de puro milagro, pero desde entonces, cada vez que el teléfono de la comandancia suena en la madrugada, los policías sienten un escalofrío. Saben que podría ser su propia voz llamando desde un futuro aterrador. La celda número 7. En un reclusorio del norte de México hay una celda que, según los custodios más antiguos, debía permanecer vacía, la número 7. Pero no siempre lo cumplían. Un interno recién llegado fue encerrado ahí porque las demás celdas estaban llenas. Esa noche los custodios escucharon cómo hablaba solo, reía, susurraba y luego comenzó a gritar, como si alguien más lo atacara dentro. Cuando fueron a revisar, lo encontraron golpeándose la cabeza contra la pared, como si intentara abrir un hueco del muro. Lo calmaron y lo llevaron a la enfermería. Después de atenderlo y vendarlo, lo regresaron a la celda 7. A la mañana siguiente, el interno estaba irreconocible. Tenía las manos destrozadas, las uñas arrancadas, y en la pared había escrito con su propia sangre una frase repetida docenas de veces. No está muerto. Solo duerme aquí. No está muerto. Solo duerme aquí. El interno jamás volvió a hablar y tuvo que ser trasladado a un hospital psiquiátrico. Desde entonces, ningún reo volvió a ser encerrado en la celda 7. Aún así, los custodios que hacen rondas de noche aseguran escuchar golpes suaves en esa celda vacía, como si alguien tocara desde dentro, y un susurro que se repite una y otra vez. Sigo aquí. Sigo aquí. Sigo aquí. ¿Qué te han parecido estos relatos de policía? ¿Cómo actuarías si a ti te pasara algo así? Si eres uno de ellos y te han ocurrido historias paranormales, házmelo saber. Estaría encantado de narrarlas. Déjalas en los comentarios y yo les daré voz. Imagínate nada más lo confundido que estarías si vieras o presenciaras algo por el estilo. ¿Quién sabe?
Quizás si lo estás presenciando o estás a punto de, deberías poner más atención a tu alrededor, o quizá ya te pasó. Sin embargo, lo creas o no, recuerda que lo has escuchado aquí, en tus miedos. Hasta la próxima.